¿Estás seguro que puedes contar una historia? Una buena. Desde el comienzo de la raza humana, las historias han sido uno de los medios más importantes de comunicación. Mitos, leyendas, chismorreos... Ha sido la forma estándar de transmitir conocimientos de una generación a otra. De abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a hijos... Por ello, si quieres transmitir cualquier tipo de idea o conocimiento, una historia es el principal medio para hacerlo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una historia buena y una historia mala? No sé si te has fijado últimamente, pero es que las películas de Hollywood apestan a malas historias. Pero de vez en cuando hay una que destaca entre el resto. Aquí te voy a dar una serie de consejos que por lo menos a mí me han ayudado un poquito más a contar una mejor historia. Consejo número 1. Olvídate de todas las reglas. Y es que si has estudiado lengua o si has hecho algún tipo de curso de cómo contar historias, te habrán enseñado una serie de pautas, una serie de guías a la hora de escribir o contar una buena historia. Es muy famoso el libro de Historia de Robert McKee, el cual no lo recomiendo para nada si estás empezando. Y es que el libro este se basa en una serie de reglas, de pautas, de líneas que tienes que seguir para componer una buena historia. No me malinterpretes, el libro está bastante bien, pero con el tiempo te das dando cuenta que no existe una fórmula para crear una historia. No existe una serie de composición y de reglas que te hace crear la historia perfecta. Y si existiera, todo el mundo lo estaría haciendo. Las únicas guías básicas que por lo menos a mí me han ayudado a componer bien una historia han sido las siguientes. 1. Hablar siempre de tu experiencia personal. Y cuando me hablo de experiencia personal me refiero a la experiencia emocional, no a la experiencia intrínseca. Número 2. Sé el primer lector de tu historia. Esto significa que no estás creando algo, sino que estás de alguna forma descubriéndolo. Y número 3. Entiende a tus personajes. Entiende por qué actúan así, cuál fue su historia, por qué están haciendo lo que están haciendo, etc. Consejo número 2. Aprende de los mejores. Para mí un libro que me ayudó bastante fue On Writing de Stephen King, el creador de Cadena Perpetua, It, y en este libro especialmente hablaba de cómo era su proceso a la hora de crear historias. Es gracioso como al contrario que Robert McKee, el libro de antes de las guías, él fue uno de los pioneros de la idea de descubrir historias en vez de crearlas. Vamos a dejar esto claro. No hay un sitio donde tiras todas tus ideas, no hay una isla escondida donde están todos los bestsellers. Las buenas historias parece que vienen literalmente de ningún lado, apareciendo directamente del cielo vacío. Dos ideas que inicialmente no estaban relacionadas se unen para crear algo nuevo bajo el sol. Tu trabajo no es el de encontrar esas ideas, es el de reconocerlas cuando aparecen. Otra contadora de historias que me encanta es J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, la cual también habla de que los personajes de alguna forma están vivos en su cabeza y que ella simplemente transmite lo que ve. También los Nolan, Christopher y Jonathan Nolan, que son los creadores de la serie Westworld, que es impresionante a nivel de historia, y los de Origen, Memento, Interstellar. Y por último, otro que también admiro mucho es James Cameron, creador de Avatar y Titanic. Lee muchas historias, muchas películas y sobre todo muchos cómics. Y es que sí, los cómics están 10 años por delante de cualquier película. Toma más riesgos con las historias, con la forma de enseñar a los personajes. La verdad es que es un mundo impresionante. Aprende de los creadores que más te gusten, de su forma de contar historias, de su forma de crear un mundo, cómo transmiten las emociones. Empápate de su cultura, de cómo piensan, de cómo lo hacen. Y eso, quieras o no, te va a ayudar a acercarte un poquito más a crear una mejor historia. Número 3. Aprende el camino del héroe. Para los que no sepáis lo que es, el camino del héroe fue un concepto creado por el escritor Joseph Campbell, el cual, tras estudiar todos los mitos y leyendas del mundo, llegó a la conclusión de que tenían un tema muy en común. A esto lo llamó el camino del héroe, en el cual el personaje principal de la historia es forzado a salir de su vida cotidiana para cumplir una misión. En su camino se encuentra con todo tipo de mentores y villanos que le ayudan o obstaculizan su camino. Pero lo mejor de todo esto es que el protagonista, una vez que llega a su objetivo, se da cuenta de que ya no es la misma persona. Ha cambiado para bien o para mal. Y esto se ve muy reflejado sobre todo en las historias de superhéroes, como la de Spider-Man, un estudiante que fue picado por su araña radiactiva, o Superman, vivía en Krypton hasta que fue enviado a la Tierra. Si veis, hay un patrón que se repite constantemente, y esto es el camino del héroe. ¿Y por qué es tan popular este tipo de historias? Nos vemos tan reflejados con ellos porque en el fondo todos tenemos un mini camino del héroe. Como por ejemplo yo cuando me fui a Londres a buscar mi sueño, Steve Jobs fundando Apple. 4. Practica como un poseso. Y sí, es imposible. Tu primera historia va a ser mala. Y es que tienes que practicar muchísimo. Buscar cualquier oportunidad para contar una historia. Por ejemplo, en mi caso, siempre que estoy hablando con un amigo o con un familiar, busco la oportunidad para contar una pequeña historia. Y mientras la voy contando, voy mirando si les interesa lo que estoy contando, cómo reaccionan, cómo hacen preguntas sobre ello. Y eso de alguna forma u otra me ayuda a mí a
calibrar y a mejorar mi forma de contarlas. Además, tengo una serie de historias estándar que voy contando cada vez que conozco a alguien, y eso me hace que vaya refinándolas una y otra vez hasta que llega un punto que la historia tenga que ser buena por narices. Por ello intenta practicar, ya sea escrito, con la cámara, hablando con gente. Ya sabes, la práctica hace el maestro. Y consejo número 5, copia. Y sí, me has escuchado bien, copia y bien, al menos al principio. Y es que nosotros aprendemos a base de copiar a otras personas. No esperes que seas original y único a la primera de cambio. Copia a la gente que más te guste. Intenta cambiar su historia, mejorarla, adaptarla a tu contenido. Todos los buenos contadores de historias lo han hecho en algún momento. Y no te preocupes, poco a poco empezarás a desarrollar tu estilo natural, que al fin y al cabo es la combinación de todos los estilos que has copiado en algún momento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de cómo contar una buena historia. Al final es saber cómo jugar con esa cantidad de personajes, de conflictos, de objetivos y probar diferentes formas. Jugar con ello, pensar fuera de la típica historia estándar de Hollywood, ser creativo, ser ingenioso con ella. Y bueno, ya sabes, continúa redefiniendo tus límites. Jamás dejes de ser ingenioso. Mi nombre es Dani y nos vemos la semana que viene.